Saludos, ¿desde dónde? Ah, Florida. Ya sé, o sea, qué fuerte yo con lentes, ¿no? Ya lo sé, pero no importa, no pasa nada porque estábamos leyendo. Si se escucha, muy bella. ¡Uy! ¡Qué cosa tan hermosa! Saludos desde Santiago, República Dominicana. Entonces, a lo que iba, señores y señoras, señoritos y señoritas. Estaba leyendo este libro que es de cartas de mujeres, que fue hace muchísimos años que lo escribieron. Y la verdad es que me gustó muchísimo una. Ya sé, es que tenía tanto tiempo sin conectarme que obviamente hay mucha emoción y esto de concentrarse, de leer algo es muy difícil, pero en serio se los quiero leer porque me gustó muchísimo. Miren este maravilloso libro. Mira, no, es una maravilla. Sí, lo sé, que estoy loca, que tu amor en mí, enfermedad de muerte. No me abrumes con tus razones que me dan certidumbre de ello. Con tu sensatez y cordura me dominas. Pones orden y sosiego un instante en el tumulto de imaginaciones que me enloquecen. Pero con el dominio de la razón, frío, mortal, penetra y discurre dentro de mí. Examino ya en calma mi conciencia y considero con espanto cómo mi amor inmenso no sabe manifestar sino con apariencias de odio. Tu mayor enemigo, ensañándose en ti cruelmente, no te atormentaría como yo te atormento. Dices tú que me gozo en atormentarte, pues sabes la verdad. Ni en mi conciencia hay para ti secretos. Gozo, sí. Lo que por mí sufres me da idea y media de tu cariño. Si no me quisieras mucho, no me sufrirías tanto. Todo tiene su límite, me dices. Mi cariño no. ¿Cómo quisiera que no lo tuviera el tuyo? Con atormentarte infinitamente pruebo su infinidad. Que algún día me digas, hasta aquí llegó. Sí, ya lo sé. Ese día, como seré yo sola a aparecer y a quererte, tendré el goce supremo de saber que es mi cariño mayor que el tuyo y persiste siempre. ¿Qué? ¿Son locura mis celos? Locura es mi amor, todo. Pues ¿crees tú que sin locura pudiera quererte como te quiero? Son mis celos imaginarios, como es imaginario mi cariño. No es a ti a quien yo quiero. Tú por ti mismo no mereces mi cariño. Es a una quimera que nació en mí, que yo animé con mi alma. Exuberancia del espíritu, esencia suya. Algo inefable que el alma exhala en anhelo de amor y es religión. Es arte o es amor simplemente, según que el alma lo eleva a Dios. Lo fija en forma artística y lo encarna en humano ser. Tú eres la representación de la idea divina que se adora. Eres el papel, el lienzo, la piedra, material del poema, del cuadro o de la estatua. Eres el hombre donde anima mi amor. Lo que yo quiero en ti es algo mío. Pues, ¿qué pensaste? Sin lo que yo puse en ti, de mi alma, ¿qué valdrías? ¡Tarán! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? A mí me encantó, por eso se los leí, quería compartirlos. A ver, voy a leerlos. Saludos desde Maracaibo. Hola Franklin, hola, súper preciosas, gracias. ¿Tienes una hermana? No, tengo un hermano varón que está en Venezuela, se llama Billy, es menor que yo y surfea muy bien, es ingeniero mecánico, es violinista. Mi chocolatera actriz, hola, necesito una mujer como eres una... Ay, gracias, Saint Sarat. Una debiste ser, mi eterna María Teresa, saludos desde Venezuela, saludos desde Brasil, ¿cómo están? Ay, qué lindos, ay, hola, eres muy bella, deberías... Ay, MB La Nueva Era siempre, o sea, nombre del libro y autor, Benavente, Cartas de Mujeres. Son varias cartas que él recopiló de varias mujeres.
diosa. Y por cierto, hay una carta de María Teresa en este libro. Amo ver Bolívar, qué bueno, gracias. Rangel Ruiz. Saludos desde Margarita, habla con acento español, pero no. Es normal que cuando uno va a hacer un acento, como que recuerda una frase y normalmente es una grosería y no está bien. La verdad, a ver qué. Tengo varios mensajes y no he leído. Exacto. El nombre del libro es Cartas de Mujeres, perdón. ¿En dónde vivo? En este momento estoy en México, en Ciudad de México. Esta es mi casita. Y es que soy una... De verdad, o sea... ¿Cómo? A ver, quiero que vean la cantidad de libros. Miren esto, cantidad de libros en este momento. Esto fue lo que les compartí hoy, que por eso tengo mis dedos de esta manera, todos llenos de tinta. Es una tinta alemana que es súper buena, que me gusta mucho trabajar con esa tinta. Dulce voz. ¿Te gusta España? Sí, me encanta España, la verdad. Saludos desde Río Caribe, ¿cómo están? Ay, la verdad es que los extrañaba muchísimo. Por aquí estás hermosa, gracias Soraya, gracias. Saludos desde Cancún, qué rico Cancún. Ser de Luz, hola Juan, ¿cómo estás? Ya sé, estoy así que súper contenta porque me volví a conectar después de bastante tiempo, la verdad. Es que me estaba mudando y obviamente tenía que hacer muchísimas cosas. Y pues también leyendo muchísimo acá. Ay. Es que ya no sé qué hacer como con mi fleco, con mi pollina. Porque ya llegó un punto en que está demasiado grande y me da un poco de miedo cortármela yo misma. Entonces, no sé qué hacer. A ver, saludos desde España. A ver, ya me voy a quitar los lentes porque aquí ya puedo leer normalmente. Lo que pasa es que me cuesta mucho leer, o sea, un libro sin mis lentes. Ay, qué fuerte esto, ¿verdad? Vivo en México, sí, vivo en México. Saludos desde Colombia. Hola. ¿Cuándo voy a Venezuela nuevamente? No lo sé, la verdad. Por ahora voy a estar acá, en la Ciudad de México. ¿México? Perdón, pero siempre se me pegan los acentos. Lo siento. Porque a veces, así como hice un live un día y haciéndome mi prueba de VIH y pues era un día normal, de mi vida normal aquí en México y digamos que se me pega muchísimo el acento y empezaron a criticarme porque estaba hablando con acento mexicano, pero tienen que entender que los acentos se pegan, eso es súper normal y más, o sea, yo siendo actriz. Y bueno, también hago clases de acento neutro, obviamente. Tenemos que vernos. ¡Hola! ¿Qué pasa con tu pollina? Mi pollina está aquí escondida. Mi pollina, para los que no saben, es fleco. ¿Puedes hablar como española? ¿Cuál es tu lugar favorito de México? A ver, ¿a qué te refieres? O sea, ¿al lugar de la Ciudad de México o al lugar en general en el país? Porque México me gusta muchísimo, la verdad. Tiene lugares maravillosos. Y tu pollina, ya sé, está aquí. Mi pollina está aquí. Lo que pasa es que no, o sea, hoy no me he arreglado mi cabello. Como podrán ver, mi cabello es ondulado por abajo y así liso por arriba. Saludos desde Lima, Perú, San Cristóbal, Venezuela. Cope de día. Ay, joder. Bueno, a ver, ¿les gustó la lectura que les hice? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué les pareció, porque a mí me encantó cómo al principio de la carta era como te amo, te adoro y ay, no sé cómo vivir sin ti, y luego es como termina así como, bueno, sin mí tú serías nada.
Eso fue lo que más me gustó de esta carta. Saludos desde Nueva York. New York. Me refiero a la zona metropolitana. A ver, aquí está el libro. Vean. ¿Sí se ve o no se ve? Philippines. ¿Cuándo nos...? Bueno, ok, de la zona metropolitana. Es que me gustan muchos lugares. O sea, me encanta la Ciudad de México para vivir. Qué extraño de Venezuela. A mis amigos. Es hermosa. De ver la profundidad de amar de las mujeres y sobre todo a nosotras mismas. Sí, qué lindo que te gustó. No se ve qué. No se ve el libro. Bueno, a ver. Aquí, para que lo noten. Además, miren, este libro me lo regalaron de cumpleaños. Es una belleza. Una belleza. Cartas de mujeres. Cartas de mujeres. Cartas de mujeres. Aquí está. ¿Cuántos años tengo? Pero, a ver, mami, tú que estás ahí conectada, ¿cuántos años tengo? No hay país como Venezuela. La playa, sí, la playa, qué rico la playa. ¿Ustedes cómo están? Cuéntenme. O sea, ¿qué recibieron por el Día de Reyes? ¿Cómo pasaron su año nuevo? ¿Qué han hecho? ¿Ya empezaron la dieta, los ejercicios? Yo la verdad es que empecé como súper animada y motivada de hacer ejercicios, levantarme súper temprano, comer súper bien. Digo, para mí comer bien es un poquito grasoso, pero está bien porque cuando haces ejercicio está bien comer grasoso, por si hay alguien por ahí escuchándome. Cartas de mujeres. Mami, que no tengo 29 años. Ay, el escrito está súper hermoso, expresa totalmente cada una de nuestras expresiones, pensamientos, sentimientos. Qué lindo. No estoy casada, por favor. Sí, tu cumpleaños es el 20 de noviembre, así es, te gusta mucho leer, me encanta leer, o sea, a veces me pierdo por acá porque realmente ando, o sea, es que si vieran cómo tengo los libros así de que uno por un lado, otro por otro, este es uno de mis libros favoritos, pero gráficos. O sea, no es... Bueno, sí, también tiene lectura, pero no es tanto. Obviamente es este. Y bueno. Qué lindo. Que me encanta. Me gusta mucho. Sí, ya sé. Y este libro que leí hace poquito, muy poquito, es buenísimo. Se los recomiendo. La piedra de la paciencia. Qué libro tan poderoso. O sea, impresionante. La piedra... Si tengo 29 años, ¿cómo que no? ¿Alguna vez has leído algo de la Biblia? Pues sí, me tocó leer la Biblia cuando estaba estudiando literatura. La materia literatura. Yo estudié artes escénicas y una de las materias es literatura y en primer año me tocó leer la Biblia, que fue muy intenso porque la teníamos que leer algo así como en 2 meses y era demasiado intenso para leerlo en 2 meses y la verdad es que me abrumó bastante. ¿Cómo te sientes en México? La verdad es que me siento muy, muy bien. Quiero conocerte, JC Morant. Ay, un beso, JC. Ganaste el título de la Miss Venezuela de la década. ¡Gracias! No lo sabía. Algo de Osho. ¿Has leído? No, la verdad es que no he leído nada de Osho. ¿Qué me recomiendan de Osho? Porque la verdad es que nunca he leído de él. La leíste toda, la tuvimos que leer toda, pero la verdad es que fue así como... O sea, no fue profundizarla, porque sé que mucha gente ha profundizado muy, muy bien la Biblia y nosotros no lo hicimos. ¿Conoces Los Cabos, Baja California? Me encantan Los Cabos, sobre todo porque hay unas olas. ¿Cómo es que se llama este lugar en Baja California? Todos Santos, me encanta Todos Santos. Eres un encanto. Gracias. Un saludito para una venezolana en Winterland. Hola, Sevilla.
¿No extrañas el Caribe? Claro, obviamente, siempre se extraña el Caribe. Es algo que no se puede dejar de extrañar. Desde 20 años. Claro, porque tengo un filtro. O sea, solo por eso. Pura esencia. Gracias. ¿Aceptarías ser coach de las futuras candidatas de Mexicana Universal? Ay, qué difícil pregunta. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que ahorita ando en otras cosas. ¿Te gusta Brad Pitt? Ay, esa es la pregunta más difícil que me han hecho en toda mi vida. No sé, la verdad. O sea, creo que sí. Bueno, no sé. A ver. Osho, léete Madurez. Va. ¿Has leído algún libro de Pablo Coelho? No, tampoco. Hace falta unos fines de semana en la chocolatera. Sí, qué rico. Conciencia. Otro libro, Una diosa de la pasarela. Gracias. Saludos desde Panamá. Saludos hasta Panamá. Playa Medina. ¿Cuándo vienes a Chile? Ay, me encantaría ir a Chile. La verdad es que ese es uno de los acentos que más me cuesta hacer, el chileno. En Venezuela la telenovela en Bolívar, en Venezuela se termina la semana que viene, no sabía. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Bueno, es que me encanta el guacamole, puedo comer guacamole diario. O sea, una tostada en la mañana, todo. Pero ay, es que me gustan muchas cosas. La verdad es que no tengo algo favorito. Me encantan los chiles en nogada, pero ya saben que solo en septiembre. Saludos desde Perú, saludos desde Cartagena. Ay, qué rico, ¿no? Qué linda. Ay. A ver. Saludos desde España, de Brasil. Eu sono una moglie molto bonita. Ay, Corazón Esmeralda. ¿Recuerdan esa telenovela? Corazón Esmeralda. Era así. Una niñita hermosa. Tenía, ¿qué? 20 años, ¿no? Cuando hice esa telenovela. ¿Hay alguna carrera que te haya gustado estudiar? Bueno, creo que mi carrera la amo. Artes escénicas, amo. O sea, creo que yo iba a estudiar artes plásticas, pero luego, no sé, estaba en la escuela de artes escénicas y fue así de que yo quiero ser actriz y me quedé estudiando actuación. Desde la Produ Petare de Barrio de... ¡Ah! La producción de Barrio de Petare. ¡Qué cool! Miren, ¡Indonesia! ¡Oh! I love it. Tennessee. Oh, Tennessee. Estoy así como leyéndolos y que... Me dijiste que era guapo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dije eso? Salúdame. Hola Dante. Katy. Ya va. Es que no puedo leer tan rápido. ¿Qué desayuno? Normalmente yogurcito con frutas o huevitos. Depende. Muy difícil que aprendas el acento chileno. ¿Por qué crees que es muy difícil? ¿En qué me considero buena? La verdad, no sé. ¿Y qué? Leyendo. Te ves súper bien, gracias. Bueno, en realidad no estoy ni maquillada ni arreglada, por eso tengo un filtro, pero gracias. Ay, tu telenovela favorita, qué lindo, un venezolano en Perú. Hay muchísimos venezolanos en Perú, la verdad. Sin filtro sería mejor, ya lo sé, pero no. ¿Cuándo ven Sao Brasil? Ay, no lo sé, la verdad. Ahorita con todo el tema del COVID está un poco complicado. Qué chévere eres. Gracias. Si no es indiscreción, ¿cuánto mides? Bueno, ¿por qué sería...? No, yo mido unos 78 centímetros. Te recibimos con la orquesta de Carúpano. Ay, sí, qué hermoso fue ese momento. Es que cuando gané Miss Venezuela, fui a mi pueblo y me hicieron un recibimiento así hermosísimo, con muchísimos músicos de la orquesta sinfónica, ¿verdad? ¿O era la juvenil? ¿Era la infantil o la juvenil? No recuerdo.
pero fue maravilloso. Saludar, Daniel. ¿Qué? Venecia, Daniel Venecia. Hola. ¿Qué deporte te gusta? Me encanta surfear, me encanta. Me gusta muchísimo. Me gusta jugar vóley, me gusta jugar básquet, me encanta el béisbol. La verdad es que me gusta muchísimo el deporte. Es un poco contradictorio que me guste tanto el deporte y que me guste tanto la lectura, pero la vida está llena de contradicciones. Yo soy de Sucre. ¡Hola! Chocolates Paria. Díganme si Chocolates Paria no son los mejores chocolates del mundo. Quisiera verte en un proyecto con Iván. ¡Ay, qué lindo! En Recaribe también te recibimos con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Exacto. Quiero hacer un live. Saludos desde Paraguay. O sea, que... Honduras. A ver, ¿desde dónde más están conectados? Habla españolete, pero es que... No, tengo que practicar. ¿Tacos o tortas? ¿Qué prefiero? ¿Tacos o tortas? Millones de veces tacos. Pero millones. La verdad es que eso del gluten... Prefiero no comer tanto gluten. ¿Dónde te encuentras? Estoy en México. ¿Quieres tener hijos? Aquí tengo varios. Miren, mis hijos son mis pinturitas. Era broma. Saludos desde Cartagena, Colombia, Orlando, Brasil. Oigan, es que la verdad estamos en todas partes. Esto está increíble que podamos conectarnos por acá. Saludos desde Caracas. ¿Cómo? Eres perfecta. Algo debes tener mal carácter o te huelen los pies. O sea, no soy perfecta, pero para nada perfecta. No existe la perfección en mí, o sea, para nada. Argentina. Saludos desde París. ¿Cuánto duró la grabación de Bolívar? Pues... Mamá, espera, o sea, porque mi mamá todo el tiempo me está presionando que tenga hijos. ¿Cómo voy a tener hijos si ni siquiera tengo novio? O sea, cálmate. Perdona por hablarte así, yo te amo muchísimo. Y ayer fue el cumpleaños de mi mami hermosa. Ok, ya, dejemos eso para otra conversación. Estoy leyéndome el libro. Carlos, ¿en serio? ¿Te estás leyendo el libro? ¿Cuál? ¿El de Memorias de Adriano? ¿Ese te lo estás leyendo? Por favor, dime que sí, porque es un libro maravilloso. Maravilloso. A ver. Sí, claro. Caracas. Ok, creo que hay muchísimos requests de gente que quiere hacer live. Pero, a ver, ¿qué hora es? Hola desde Brasil. Tocalile. No, soy Reinaldo. ¿Has venido alguna vez? A ver, ahí me leí el comentario. Qué risa. No, es que me da demasiada risa. Ok, ese libro, el que se está leyendo Carlos, que lo acaba de leer acá, acabo de leer su comentario. ¿Lo puedo decir, Carlos? Sí, ¿verdad? Yo se lo regalé. Se llama Memorias de Adriano y es súper, súper lindo. Y a ver, ¿qué otro libro? Es que no sé, a ver, díganme ustedes. ¿Cuándo vas a Venezuela? Estuve en Venezuela encerrada por 8 meses sin poder salir por la cuarentena. Y cuando pude salir en un vuelo humanitario, me vine para acá, para México. Porque esta, digamos que es como mi base para poder moverme por trabajo. ¿Ya te acuerdas de mí? Juan David. Ay, no, Juan David, ¿quién eres? ¿Por qué no me acuerdo de ti? Hello from India. Mi amor platónico. Ay, qué lindos son los amores platónicos, ¿verdad? Son hermosos. Oigan, ya, que no tengo novio, en serio. Léeme. Hola, Natalia Sierra. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo que en qué ciudad de México estás? O sea, ¿en qué parte, no? Saludos desde Brasil. Oigan, ¿cuánto tiempo tengo conectada ya? Quiero saber eso.
porque ya llega un punto en que, ¿sabes? Como que la gente medio se aburre, depende de lo que estemos hablando. Pero tengo otro libro. Esto es una locura, ya sé. Que fue mi regalo de Navidad, que me encantó. Silvia Plath. Me gusta mucho Silvia Plath. Aunque no me gusta cómo terminó su vida, pero bueno. Hola Tibi, ¿cómo estás? Buenas noches desde Francia. Saluda a Juan Roa, que te adora. Hola Julián. Mi amor platónico es Maluma. No el mío, o sea, lo acabo de leer, no se vayan a equivocar. Irene, siempre veo tus live. Ay, qué lindo, gracias. Llevo como 30 minutos, en serio. Si tienes novio, ya, basta. Sigues con la misma dulzura de cuando te conocí en Mérida. Ay, gracias. Hola. Vania, amiga, ¿cómo estás? Ay, hay mucha gente querida en este live, me encanta. No sé si pudieron escuchar la lectura que hice, que por eso me conecté, porque tenía muchísimas ganas de leerles esto. Si ustedes quieren que les lea más, solo avísenme, por favor. Saludos desde Vigo. Ay, wow, es que justo conocí a alguien de Vigo hace poco. Quiero volver a verte de cerca. Me encantaría verte en otra telenovela con Carlos Felipe Álvarez. Ay, Carlos Felipe, qué lindo. ¿Has hablado con José Ramón? Sí, justamente hablé con él hace como 2 días, algo así, más o menos. Salúdame. Hola, Alejo con... A ver, lee una de Teresita. A ver, una de Teresita. Pero es que aquí no las tengo como clasificadas. Entonces no sé cuál es la de Teresita. Porque no dicen, o sea, no dice de quién son las cartas. Pero tiene unos textos súper bonitos. Además que dice algo muy lindo de cómo se empezó a escribir las cartas. Y cómo empezó... Ay, mira, yo así hablando como si estuviera hablando con alguien. Hacernos reír cuando estamos tristes. Cualquiera pudiera hacerlo. Hacernos llorar cuando estamos alegres. Eso sí, que nadie puede hacerlo. Ay, es que es muy lindo todo esto. Me encanta. ¿Te gustaría? No, pero ya cálmese, pero ¿por qué me quieren casar tan chiquita? ¿Ah? A ti, no sé si te mataría, pero lo que es a ella. ¿Conoces que te engañó? Pues no te engañó. ¿Cerca o lejos? ¿De dónde es lo de menos? ¿De quién es lo importante? Ay, ¿cuántos días sin verte y escribes 2 renglones? No, hijo mío. Cuando se quiera una persona, el equivalente menor en papel de su cara es 4 cartas. Ay, no, es que me gustó muchísimo este. Mis sueños, mis metas. Yo tengo muchísimos sueños, tengo muchísimas metas. Pero creo que para mí como lo más importante es como poder expresarme como artista. Me gusta... A veces siento que todavía me falta como desenvolverme un poco más. Me gusta muchísimo pintar, me gusta muchísimo actuar. Es lo que más me gusta. Me encanta construir personajes, hacerlos. Eso es lo que más me gusta y lo que a veces no me deja dormir. Pero siento que todavía me falta como desenvolverme un poco más y encontrar el lugar perfecto e indicado como para poder decir todo lo que quiero decir. Irene, ¿viste Soul? No, todavía no he visto Soul. Saludos desde Bogotá. María Teresa. A ver, te recomiendo a José Ángel Buesa. Vas a flipar. Me encanta esa palabra, flipar. Ay, me encanta. Puros corazones. ¿Qué espero del 2021? ¿Saben que aprendí algo en cuarentena, como muchos hemos aprendido, ¿no? En todo este encierro, que si uno no espera,
es mucho mejor. O sea, ya va, este peinado está medio raro. Porque cuando esperas algo y no viene como tú lo esperabas, es un poco difícil de aceptarlo. Pero cuando no estás esperando nada, es súper bonito que las cosas te sorprendan. La culpa es de la vaca. Sí, he visitado Colombia, me encanta Colombia. Recomiendo una serie. Bueno, hace poco vi una serie que se llama Dead to Me, o sea, muerto para mí. Me encantó porque a veces me cuesta mucho ver algo tan largo, o sea, la verdad es que prefiero las pelis. Bueno, depende también qué serie, obviamente, pero esta última me encanta, me encanta. Osvaldo, ¿cómo estás? Yo soy la doctora de Osvaldo, ¿verdad, Osvaldo? Todo lo que yo les recomiende, porque yo soy así de que, bueno, y el jengibre para no sé qué, y la hierbita no sé qué para no sé qué, o sea, sí, me encanta como los remedios caseros. Saludos desde Barcelona. Deep to Me. Yo dije Dead, ¿no? Qué fuerte, estoy recomendando algo que ni siquiera existe. Exacto, el encierro nos enseñó a cuidar mejor el planeta. Ay, hubo olas, me perdí las olas. Yo sé, no he surfeado nada. Te extrañamos. Ay, qué lindo. Besos, mi amor, muchos besos. Qué bello, qué bello. Puro surf, puro surf. Bueno, a ver, no sé si quieren que les lea algo que yo escribí. A ver. La. Esto me divierte mucho, la verdad. Pedacitos de La Habana. Una vez mi familia y yo visitamos la ciudad que quedaba 4 horas de mi casa. Llegamos a un restaurante bastante elegante para el tiempo de carretera, el sudor y lo tedioso del camino. En ese tiempo iba entrando a la adolescencia. Entonces empezaba a reconocer a todo alrededor y me afectaba cuando no me sentía acorde. Fui directamente al baño a lavarme la cara. Y cuando regresé, mi madre hizo un comentario que cambiaría mi vida para siempre. Dijo: Sofi, regresaste del baño radiante. ¿Qué hiciste? Mi corazón se aceleró y con un hilo de voz le contesté que solo me había lavado la cara y me había visto en el espejo. Se me abrió el apetito enseguida y pedí el platillo merecedor de un camionero que tiene toda la noche trasladando verduras. Ok. How are you, Queen? Fine, very well. Saludos desde Venezuela, saludos desde Bahama. Bueno, chicos, los voy a dejar para que duerman muy rico. No tengo novios. No tengo. ¿Cómo la has pasado? Muy bien, Campana, muy bien, la verdad. Un beso a mi director, José Luis Zuleta, qué bello que estás acá. Se te extraña mucho, ya vi que tienes un baby hermoso. Chocolate. Ay, se me antojó chocolate. ¿Pero por qué? ¿Por qué me antoja un chocolate a esta hora? No. Bueno, si es paria, sí, porque no tiene azúcar. Escribes muy bien. Ay, gracias. ¿Cómo te preparas para tus 30 este año? Ay, la verdad es que muy emocionante. Me encantaría así hacer una fiesta así gigante. De que vénganse todos. El 20 de noviembre están invitados a la plaza, no sé, México. Y llegan todos así al cumpleaños. Y una piñata. Yo quiero una piñata para mis 30, sí, qué buena idea. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá, por escuchar lo que les leí, por compartir conmigo un ratito. ¿Qué horas para mí? Son las 8 de la noche. Como me estoy despertando temprano, entonces me acuesto temprano. Y ahorita me hago un tecito de lavanda con manzanilla y duermo así delicioso. Y ya, me saludas, please. Bye, Isabella. Besos.